Creemos conocer la Catedral de Notre Dame de París. Sin duda es un icono mundial, pero detrás de su aparente simetría se esconde una estructura con muchas irregularidades. ¿Sabías que su eje central está desviado? ¿O que las famosas criaturas de sus torres ni siquiera son medievales? En este recorrido vamos a desmontar mitos históricos y analizar la realidad técnica de su arquitectura, desde los primeros arbotantes que no funcionaban hasta las estatuas decapitadas por error. ¿Listo para descubrir los detalles ocultos de Notre Dame de París? El 15 de abril de 2019, una imagen dio la vuelta al mundo. La Catedral de Nuestra Señora de París estaba en llamas. En transeúntes, arquitectos y ciudadanos de todas partes, el fuego desató desesperación, indignación y dolor. Y con razón, la catedral posee un valor excepcional. No es solo una obra maestra de la arquitectura gótica, sino el corazón histórico y cultural de Francia. Extinguido el fuego, surgió un intenso debate técnico sobre su restauración. ¿Debía recuperarse la versión del siglo XIX de Viollet-le-Duc, volver al diseño original de los siglos XII y XIII, o apostar por una estructura contemporánea? La sugerencia gubernamental de erigir una aguja moderna generó un fuerte rechazo. La directriz internacional respaldada por la Carta de Venecia de 1964 dictamina: los monumentos deben restaurarse respetando su último estado histórico conocido. Este criterio conservacionista prevaleció y, en 2020, la Comisión Nacional de Patrimonio y Arquitectura aprobó por unanimidad su reconstrucción idéntica. Para entender la exigencia de proteger este diseño original de Notre Dame con tanta rigurosidad, debemos retroceder al inicio de su construcción. Aunque la Ile de la Cité ya albergaba edificios religiosos más antiguos, la Catedral de Nuestra Señora de París que conocemos nace en 1163, impulsada por el obispo Maurice de Sully. Su decisión fue audaz: demoler la basílica románica existente para erigir una colosal catedral gótica. El objetivo era consolidar el poder de la Iglesia y de la dinastía de los Capetos, en un París que experimentaba una explosión demográfica y económica sin precedentes. La construcción de Notre Dame no fue un proyecto cerrado desde el principio. No hubo un único arquitecto ni un diseño completamente definido. Esto explica por qué, bajo su aparente coherencia, encontramos cambios de criterio arquitectónico. En aquel momento, el gótico estaba en fase de desarrollo. Aún no era el estilo maduro que vemos en las catedrales posteriores como Chartres o Reims. En París se está probando ganar altura sin riesgo de colapso y abrir ventanales sin debilitar los muros. Por ello, Notre Dame aún transmite una sensación de pesadez y conserva gran masa en sus muros. Sin embargo, esa masa está estratégicamente organizada para aligerar la carga. Este principio se refleja perfectamente en su fachada occidental. Su composición visual es muy estable, dividida en 3 niveles horizontales claramente marcados. Pero, al mismo tiempo, todos sus elementos técnicos, los arcos, los vanos y las torres, impulsan la mirada hacia arriba. Este equilibrio entre la contención horizontal y la fuerza vertical es el sello distintivo del gótico temprano, antes de que la verticalidad absoluta dominara las construcciones posteriores. En la base de la fachada principal, encontramos 3 grandes pórticos cuya función trasciende lo puramente arquitectónico. Cada uno despliega un programa iconográfico distinto. En el portal central, dedicado al juicio final,
Vemos a un Cristo en majestad. No está en actitud severa como en el románico. Aquí ya hay una cierta imagen de juez. El portal de Santa Ana es el más antiguo de los tres, y eso se nota. De hecho, incorpora esculturas reutilizadas de una iglesia anterior, lo que explica por qué las proporciones de las piezas no encajan perfectamente con el marco arquitectónico actual. Su estilo es más rígido y cercano al románico, dominado por una Virgen entronizada en posición frontal y hierática, aún lejos de la naturalidad gótica. En claro contraste, el portal izquierdo de la catedral, dedicado a la Virgen, es el más moderno y coherente estilísticamente. Cristo y María aparecen juntos, reflejando la evolución teológica del siglo XII, el nuevo papel activo de la Virgen como intercesora. Las otras esculturas de la fachada tampoco son todas originales. Durante la Revolución Francesa, gran parte de la estatuaria de Notre Dame fue mutilada o destruida, siendo restaurada o reinterpretada en el siglo XIX. El ejemplo más dramático de esta destrucción se encuentra justo por encima de los pórticos, en la célebre Galería de los Reyes. En 1793, los revolucionarios, convencidos de que las figuras encarnaban a la monarquía francesa, las decapitaron. En realidad, las 28 figuras representan a los reyes de Judá. Aunque fue una lectura iconográfica equivocada, tenía total lógica en su contexto político. Las estatuas actuales son réplicas del siglo XIX, las cabezas medievales originales fueron descubiertas bajo tierra en 1977 y hoy se exponen en el Museo de Cluny. Ahora, si miramos las torres de Notre Dame a simple vista, parecen idénticas, pero no lo son. Presentan diferencias sutiles al haber sido erigidas en momentos y bajo condiciones distintas. Muchas veces se piensa que faltan las agujas, pero en realidad no. El proyecto original no incluía agujas en las torres. Al analizar la fachada en su conjunto, emergen ciertas asimetrías. Por ejemplo, las proporciones entre los niveles no son completamente regulares, y el eje central presenta una ligera desviación topográfica. Lejos de ser errores constructivos, estas alteraciones son el resultado de adaptar la obra a cimientos previos y de replantear alturas sobre la marcha. Confirman, una vez más, que la construcción no obedeció a un diseño cerrado, sino a un proceso orgánico. Los arbotantes tampoco son todos iguales. Los primeros arbotantes eran cortos y macizos, pero no conseguían alejar lo suficiente la tensión del muro principal. Para solucionarlo, especialmente en la zona de la cabecera, se desarrollaron arbotantes más largos, elevados y dispuestos en un sistema de doble nivel. El arco superior absorbe las tensiones más altas de la bóveda, mientras que el inferior estabiliza la estructura. Los pináculos encima de los contrafuertes no son solo decorativos. Añaden peso vertical justo donde hace falta para contrarrestar las fuerzas laterales. Al entrar, lo primero que sorprende de Notre Dame es que la altura no es tan extrema como uno espera. En catedrales góticas más tardías la verticalidad es mucho más marcada, pero aquí todavía hay cierta contención. Esto se debe a que estamos en una fase temprana del gótico. Al observar los pilares de la nave, notamos que no todos son iguales. Unos son más macizos y otros más esbeltos. Esta alternancia no es decorativa, sino estructural. Cada tipo de pilar responde a cómo se recogen los empujes de la bóveda en ese punto.
La bóveda es de crucería cuatripartita. Esto permite concentrar las cargas en puntos concretos, los pilares, y liberar los muros. Ahora bien, la luz natural en Notre Dame de París no es abundante. En comparación con catedrales posteriores, el interior es relativamente oscuro. El gótico aún no había llegado al punto en el que los muros se abren para dar paso a grandes ventanales. Aunque la nave central parece regular en su conjunto, presenta pequeñas variaciones. Los tramos no son idénticos y existen diferencias en altura y proporciones. Esto se debe a que las decisiones se iban ajustando a medida que avanzaba la obra. A veces por cuestiones técnicas, otras por cambios en el gusto o en el conocimiento constructivo. Al llegar al transepto, encontramos los dos grandes rosetones. El cambio respecto al rosetón occidental, de origen medieval, es evidente. El rosetón norte es más frío en términos de luz y se centra iconográficamente en el Antiguo Testamento. En cambio, el rosetón sur recibe mucha más luz, siendo más brillante y contrastado. Su programa se centra en el Nuevo Testamento, Cristo, los apóstoles y los mártires. En cuanto al altar mayor, lo que vemos hoy no corresponde a la época medieval. En el siglo XVII se introdujeron reformas barrocas, con un altar monumental acorde al gusto de la época. A mediados del siglo XIX, tras la Revolución y diversas intervenciones poco cuidadas, la catedral estaba muy deteriorada. Es entonces cuando se encarga la restauración a Eugène Viollet-le-Duc. Él eliminó los elementos barrocos para devolver al conjunto un aspecto gótico, pero también introdujo añadidos. La aguja perdida en el incendio de 2019 no era medieval, sino una creación suya del siglo XIX. Lo mismo ocurre con muchas esculturas de la fachada, las quimeras de las torres o partes de la decoración interior. Son diseños del siglo XIX integrados de forma coherente en el estilo gótico. En la parte superior de Notre Dame se encuentra una serie de figuras que mucha gente mete en el mismo saco, pero conviene diferenciarlas. Por un lado, están las gárgolas. Sobresalen del muro y tienen la boca abierta para evacuar el agua de lluvia, alejándola de la fachada para evitar su deterioro. Antes que esculturas, son piezas de ingeniería hidráulica. Otra cosa distinta son las quimeras. Esas figuras, más expresivas, muchas veces sentadas mirando hacia la ciudad, no cumplen ninguna función práctica. No son medievales, son añadidos del siglo XIX diseñados durante la restauración dirigida por Eugène Viollet-le-Duc. Tras admirar estas intervenciones exteriores de Viollet-le-Duc, volvemos al interior para fijarnos en otros detalles constructivos. Las naves laterales suelen pasarse por alto, pero ofrecen mucha información. Sus capillas no formaban parte del proyecto original del siglo XII. Se añadieron entre los siglos XIII y XIV. ¿El motivo? La financiación. Familias importantes, gremios o corporaciones pagan la construcción de una capilla y, a cambio, obtienen un espacio propio dentro de la catedral. A nivel arquitectónico, estas capillas ocupan el espacio entre los contrafuertes, modificando el muro exterior original. Esto explica por qué presentan distintas proporciones o
Una de las más destacadas es la capilla de Saint-Guillaume, vinculada a la Universidad de París. Sus reuniones académicas demuestran que la catedral no era solo un recinto litúrgico, sino también un centro intelectual. Originalmente, las capillas de Notre Dame no eran los espacios silenciosos de hoy. En la Edad Media albergaban varias misas de forma simultánea. El ambiente interior era mucho más ruidoso y dinámico. Sin embargo, durante la Revolución Francesa, la mayoría de estos espacios fueron saqueados. Sus esculturas y obras de arte fueron destruidas, vendidas o trasladadas a museos. Avanzando por el deambulatorio que rodea el coro, llegamos a la sacristía, donde el Tesoro de Notre Dame custodia piezas de gran valor histórico. La reliquia principal es la corona de espinas. Llegó a Francia en el siglo XIII cuando el rey Luis IX se la compró al emperador de Constantinopla. El precio que pagó fue enorme. Fue la compra más cara y sagrada de la historia. De hecho, la reliquia costó 3 veces más que la construcción de la Sainte-Chapelle, el edificio levantado expresamente para albergarla. Esta compra no fue solo un acto de devoción, sino un movimiento político importante. Poseer la corona de espinas reforzó la posición de París como gran centro del cristianismo occidental. Además de la corona, el tesoro incluye un fragmento de la Vera Cruz y uno de los clavos de la crucifixión. Sin embargo, lo que se conserva hoy es solo una fracción del inventario original. Durante la Revolución Francesa, gran parte de este patrimonio fue saqueado, fundido o dispersado. Pero la historia de Notre Dame se lee también a través de los grandes eventos que han tenido lugar en su recinto y en su entorno inmediato. En 1314, en una pequeña isla del Sena muy cercana a la catedral, fue ejecutado en la hoguera Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios. De este suceso nace la famosa leyenda de la maldición templaria, según la cual Molay convocó al rey y al papa ante el juicio de Dios. Ya en el interior, el edificio ha presenciado coronaciones atípicas. En 1431, en plena Guerra de los 100 años, el monarca inglés Enrique VI fue coronado allí como rey de Francia. Siglos después, en 1804, tuvo lugar la coronación de Napoleón Bonaparte en un acto insólito. El emperador se coronó a sí mismo frente al Papa. Fue un gesto político deliberado para demostrar que su poder no emanaba de la Iglesia. El templo también ha sido escenario de actos de fuerte carga simbólica. En 1909 Notre Dame acogió las celebraciones por la beatificación de Juana de Arco. Más tarde, en agosto de 1944, se celebró un solemne Te Deum por la liberación de París con la presencia de Charles de Gaulle. Durante la ceremonia llegaron a sonar disparos en el interior, evidencia de que la ciudad aún no estaba totalmente asegurada. Pero la supervivencia del propio edificio no siempre estuvo garantizada. En el siglo XIX, su estado de deterioro era tal que se llegó a plantear su demolición. Fue la publicación de la novela Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, en 1831,
lo que cambió la percepción pública. El éxito del libro generó una fuerte corriente de opinión a favor de su conservación, impulsando la gran restauración de esa época. El episodio histórico más reciente es el incendio de 2019. Las llamas devoraron la aguja del siglo XIX y la histórica estructura de madera de la cubierta medieval. Sin embargo, esta pérdida ha abierto una ventana al conocimiento. Las posteriores labores de reconstrucción han permitido a los especialistas estudiar a fondo materiales y soluciones estructurales que hasta ahora resultaban inaccesibles. Al repasar estos acontecimientos, queda claro que la relevancia de Notre Dame va mucho más allá de su valor arquitectónico. Su capacidad para resistir revoluciones, guerras y el reciente incendio, demuestra que es una estructura en constante evolución. Esperamos que este recorrido te haya servido para comprender mejor su verdadera historia constructiva. ¿Nos hemos ganado tu like? Tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de documentales y a compartir la historia de estas obras. Si te has quedado con ganas de explorar más sobre París, te invitamos a revisar nuestra lista de reproducción. En ella encontrarás otros vídeos dedicados a la capital francesa para continuar descubriendo su arquitectura y su herencia cultural. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y hasta pronto.